Nucleosíntesis estelar. Proceso triple alfa. En el proceso de fusión llamado triple alfa, 3 átomos de helio 4, en condición de partículas alfa, colisionan entre sí para formar un átomo de carbón, como ocurre en la estrella Eta Carinae, la más radiante conocida por la humanidad, situada al frente de la constelación austral Carina. Este proceso depende fuertemente de la temperatura y densidad del material estelar. La energía liberada por esta reacción es proporcional a la 40ª potencia de la temperatura por la densidad al cuadrado. La reacción de fusión protón-protón, como la que ocurre en nuestro Sol o en una bomba de hidrógeno, produce energía a una tasa que es directamente proporcional a la densidad multiplicada por la 4ª potencia de la temperatura, o 10.000 millones de veces más lenta que en la fusión triple alfa. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa A Ciencia Cierta, el programa de divulgación científica. Con gusto les presentamos el día de hoy al ingeniero Luis Santa Cruz, quien nos va a hablar acerca de la razón del envejecimiento de los seres humanos. Obviamente es una de las teorías aparentemente aceptada hoy en día. La razón de nuestro envejecimiento, dicen los científicos, los investigadores médicos, se trata de los radicales libres que bloquean las funciones de la célula, sobre todo dentro de la mitocondria, que es este organismo dentro del organismo. Es un organismo porque es independiente. Dentro de la célula es este trabajo que se lleva a cabo para precisamente abastecer de energía al cuerpo humano. Así pues, el ingeniero Santa Cruz nos habla de lo que es la nanotecnología con relación a la salud del ser humano. Muy buenas noches, amigos. Tengo el placer de presentarles a ustedes al ingeniero Luis Santa Cruz, quien amablemente nos ha invitado para esclarecernos varios puntos que a todos nos interesan. En este caso, se trata de la razón por la cual envejecemos. Ingeniero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Qué amable. Cristóbal, ¿cómo estás? Ahora sí, a ver, ¿de qué se trata esta Vamos historia? a hablar de un tema que por lo pronto no es nuevo. Yo creo que tiene miles de años el ser humano cuestionándose el por qué envejecemos. Primero se cuestiona el por qué nacemos. Nunca ha podido solucionar el cómo nacemos. Sí. Porque el milagro de la vida, porque qué bueno que todavía hay misterios en este mundo, todavía no se ha dilucidado. Hemos podido ir muy hacia atrás y sabemos cómo creemos que empezó la vida, pero ni la podemos crear por nosotros ni tenemos una certeza. Y entonces, estudiando todo eso, cuando llegamos a la pregunta crucial para el hombre, porque estamos bastante aferrados a esto que se nos dio como un milagro, que es la vida, y nos preguntamos, ¿y por qué se me acaba? ¿Por qué envejezco? Exactamente. Bueno, a final de cuentas, la respuesta se puede enfocar desde muchos ángulos, pero desde el ángulo más científico, se puede decir que envejecemos no como un todo. O sea, no envejecemos todo nuestro cuerpo a la misma velocidad. Todos hemos oído hablar de que se le dice a alguien, oye, mira, qué joven se ve tu piel, o tu piel se ve envejecida. O conocemos gente que tiene los pulmones mucho más viejos que su Los cuerpo. achaques famosos, O sea, ¿no? aquí, el cigarrito. Claro. ¿Sí? O una gente que por todo lo demás está sana, pero en su hígado tiene las células muy viejas, pues porque el dios Baco cooperó con él para hacerlo, ¿no? O tiene cataratas, entonces, o qué sé yo. Nosotros envejecemos porque envejece lo que nos conforma, las células. Claro. La célula es la estructura básica, no del ser humano nada más, de toda la vida. De la creación, ¿no? Como la conocemos. Todo lo que tiene vida tiene cuando menos una célula. La célula, ingeniero, es un organismo La célula es un organismo independiente. independiente, y cuando hablamos de milagros, el por qué nosotros somos así, vamos a entrar un poquito en historia. Podemos remontar a unos
3.000 millones de años, una cosa así, aquí cerquita nada más. Había lo que llaman coloquialmente los científicos la sopa inicial, la sopa primigenia, que era un caldo de cultivo donde estaban un montonal de elementos que son los que conforman nuestro planeta Tierra. Carbono, oxígeno, nitrógeno, todo mezclado. Hidrógeno, nitrógeno, fósforo. A final de cuentas, son los principales elementos que nos conforman y a todos los seres vivos. Son carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Párale de contar. Tú y yo, y todo el amable auditorio que nos esté viendo, el 96% de su cuerpo está hecho de esos 4 elementos. El otro 4% es todo lo demás. Todos los demás. Pequeñísimas hay pequeñas cantidades, hay unos que están, se les llama oligoelementos porque apenas hay trazas. No se pudieron detectar en el cuerpo humano hasta que hubo los detectores de iones. Que ya son cargas, ¿no? Mínimas. O sea. Son mínimas, son pequeñísimas cantidades. Sin embargo, la falta de cualquiera de ellos nos produce malestar y enfermedad. Bueno, entonces hablábamos de esa sopa inicial cuando la vida se inició y un día, un milagro. Se le sigue llamando milagro porque no hay otra explicación. Nadie sabe cómo funciona, cómo sucedió. Se formó una célula. La célula es el primer organismo que puede llamársele vivo. ¿Por qué? Porque se reproduce, tiene un ciclo de vida y muere. Come, crece, se reproduce y muere, ¿no? Así es. Y el come es la palabra clave de cómo se dio el milagro que conocemos de la vida tal y cual la que estamos viendo alrededor de nosotros. Resulta que las células comían los elementos nutrientes y se morían. Pero un día una célula de un tipo se comió una célula de otro tipo. Y esa célula de otro tipo, en vez de que se la comiera y la usara para su nutrición, se quedó dentro de la célula y la célula no la digirió, no la mató. Era un tipo especial de célula más pequeña, pero capaz de producir energía. Y se quedó viviendo dentro de la célula y producía energía. Y a la célula la estaba protegiendo del ambiente, le gustó que produjera energía porque la usaba para ser más activa, se reproducía mejor y de pronto un día esa célula se dividió junto con la célula que se había comido y fueron dos células iguales y empezaron a unirse y a formar elementos más complejos. Esa célula que se comió todavía sigue dentro de nosotros y se llama mitocondria. Y es otra célula. Es otra célula, es un organismo vivo dentro de otro organismo vivo. Y es tan importante, ya lo veremos a lo largo de esta pequeña plática, la labor de la mitocondria. La mitocondria, nada más para decirlo pronto, produce el 96% de toda la energía que necesitamos para vivir, reproducirnos, para todo, movernos, para la existencia en sí. Ahora, ¿las mitocondrias están presentes en todas las células o nada más en cierto tipo de células? En todas las... Bueno, hay unas células muy primitivas que todavía existen, que se llaman procariotas, que no tienen mitocondrias, pero son organismos unicelulares que sí viven en las charcas. Y están muy limitados. Bueno, todo organismo superior tiene células con mitocondrias. Y es una distribución de la mitocondria muy curiosa. Nosotros en nuestro cuerpo, que somos, aquí cuando hablamos de ciencia, se manejan números enormes, ¿no? Siempre la pregunta, oye, pues si somos hechos de células, ¿cuántas células tenemos? Nada más para el que quiera anotarlo. El cuerpo humano promedio tiene 200 billones de células. O sea, 200 millones de millones. Por eso, millones de millones. Millones de millones de células. Y entonces esas células, cada célula tiene una o más mitocondrias adentro. Ah, también tiene varias. Sí, las células, por ejemplo, de la piel, tienen muy pocas mitocondrias. En algunos lugares tienen 1, 2, 10. Pero las células más diferenciadas y más activas del cuerpo, que son las neuronas y las del corazón, llegan a tener hasta 2000 o más mitocondrias. Hay mucha energía ahí, ¿no? Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, mucha energía, y entonces, como veremos después, también ahí tenemos una gran producción de sustancias que las vamos a analizar después, ¿no? Un laboratorio químico ahí, a todo lo que da. Es un laboratorio químico, y aquí podemos ver, mira, la mitocondria. Este es un esquema muy bonito de la mitocondria, donde vemos, son organismos muy pequeñitos,
porque viven dentro de las células. Para que vivan 2000 dentro de una célula, ya verás que son pequeñitos. Sin embargo, son muy complejos y es un organismo vivo terminado. Decimos que es terminado porque cada mitocondria tiene inclusive su propio ADN. ¿Y digieren también las mitocondrias? La mitocondria digiere, come. ¿Sí? Sí. O sea, procesa tiene que nutrirse. Y produce energía, eso es su ¿Y cuál su es hit. O sea, su éxito es que produce energía. Su éxito es que produce energía. El éxito En de la forma de mitocondria- corriente eléctrica, ¿correcto? Sí, en forma de... producen lo que se llama un chorro de protones. Pulsos de protones. Chorros o pulsos de protones. Es una fábrica de liberar protones o de almacenar El protón es carga positiva. en forma de energía latente, así es, de energía positiva, en forma de energía latente a través de un fenómeno que se conoce como fosforilación. ¿Por qué fosforilación? Por el fósforo que interviene. Brilla, entonces. Hay un compuesto que existe en nuestro organismo que se llama adenosinfosfato, que tiene una molécula de fósforo en su composición. Es el equivalente, podría ser, mira, si tú coges un cerillo, ¿sí?, y lo raspas así, ¿qué se produce? Hay una explosión de liberación energía. de... Sí, claro. Es un cambio de el fósforo de la cabecita del cerillo en otros compuestos fosforados. Se produce la energía al quemarse y también se producen, alguna vez si hemos tenido la mala suerte de respirar cuando le damos al fósforo, sentimos que nos morimos porque nos entran Sí. ácidos aquí en la nariz, picantes y todo eso. Bueno, en la mitocondria pasa lo mismo. Cuando quema el fósforo, el adenosinfosfato se transforma en otra molécula que tiene 3 fosfatos, es adenosintrifosfato. ¿Y esta liberación de energía lo hace constantemente? Constantemente. Decíamos que hablábamos de números muy grandes. Mira, alguien tuvo la curiosidad o la ociosidad de calcular un ser humano promedio en reposo está produciendo por segundo 1000 trillones de moléculas de adenosintrifosfato. O sea, de esa reacción. De esta reacción. ¿Cómo? Mil Seré trillones curioso, ingeniero. ¿Cómo hicieron para medir esta historia? Bueno, resulta que lo tomas por promedio, se toma una parte del cuerpo humano, ¿sí?, se le mide, ¿Y si se mide se mide su nivel de con sensores eléctricos, ¿o qué? molecular, y entonces se sabe cuántas moléculas de fósforo se transforman, y entonces con un medidor atómico se ve cuántas moléculas de fósforo se transformaron y en qué tiempo. Y entonces, pues Claro, si ya se lo generaliza. hicimos con 1 miligramo, lo multiplicamos por, en el caso mío, por desgracia, por 100 kilos, en el tuyo son como 85. Pues, y entonces esto nos da la cantidad de masa Claro. reactiva que está produciendo esta cantidad de... Entonces, 1000 trillones es como un chorro. Ahora Un vamos a montón. regresar a nuestro tema del envejecimiento. Mientras más joven estás, obviamente, más energía produces. Mientras más joven, más energía produces, porque cada movimiento muscular produce energía. Y eso sería, pues, la historia perfecta. Si nada más se produjera energía y no se produjera nada más, viviríamos eternamente. Claro. Resulta que Pero hay sucede una desgastes cosa de que no es así. Hablábamos de que las células envejecen. Y envejecen porque como resultado de esta reacción se producen lo que en inglés se conoce como especies reactivas de oxígeno. O, todo el mundo ha ido a hablar ahora, radicales libres. Radicales libres son productos derivados de la descomposición del adenosintrifosfato que se liberan hacia su entorno. En este caso, si la mayor parte de las reacciones se llevan dentro de la mitocondria, pues ahí está la mayor parte de los productos de desecho. Y el radical libre en sí, pues no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que es un radical, se llama libre porque no tiene tiene nada que libre hacer. una capa de electrones a la cual le faltan electrones. Le pueden faltar 1, que son los superóxidos, le pueden faltar 2, que son los peróxidos, o le pueden faltar 3 electrones, que son los hidroxilos. Y esos
son compuestos químicos y por ley de la fisicoquímica no pueden existir en su estado sin electrones. En cuanto son producidos por esta reacción, tienen que buscar algo aquí está muy ilustrado. Buscan cómo completarse. Falta un electrón y tienen que completarlo. Y tienen que completarlo inmediatamente. Los radicales libres tienen una existencia de fracciones de centésimas de segundo. Apenas se forma, se agarra lo primero que tiene cerca. Obstruye. Pero y es una le quita su obstrucción lo que electrón. hace, ¿no? Y al quitarle ese electrón le cambia su estructura y al cambiarle su estructura lo daña. Ya no funciona. ¿Y qué es lo que tiene junto? Células. Se produce dentro de las células, se produce en la mitocondria. O sea, son una especie de parásitos instantáneos que Es lo que se llama la paradoja del oxígeno. Porque nosotros vivimos por el oxígeno. vivimos por el oxígeno, lo respiramos y es la fuente primaria y única de energía que tenemos, el oxígeno que respiramos. Pero los productos del consumo del oxígeno por nuestro organismo, por el proceso dentro de las células, como vimos, son dañinos. Son los radicales libres. Y esos radicales libres, al pegarle a una célula, le pueden dañar su estructura externa, su membrana, le pueden dañar algunos nucleolos que están en el líquido de la célula, que es el citoplasma, pero lo peor de todo es que dañan la mitocondria. ¿Por qué? Pues porque están dentro de la mitocondria en grandes cantidades, el 96% están ahí. Es una especie de microsuicidio, porque la mitocondria lo produce Sí. y lo acaba dañando allá Y mismo. de hecho, así estamos hechos, y ese suicidio que tú hablas, inclusive está programado. Porque decimos que envejecemos y vamos a seguir envejeciendo, pero es una decisión nuestra envejecer bien. Claro. ¿Sí? Nosotros sí hemos visto, y es muy notorio, aquella gente que lleva una vida sana, que cuida su alimentación, que procura no ingerir tóxicos, que procura hacer ejercicio, dormir lo suficiente, tener una actitud ante la vida correcta. Son gente que están más jóvenes, envejecen más despacio y viven más tiempo. Y mueren sanamente, entre comillas, ¿no? Si O sea, nosotros en todos, paz. si hiciéramos la vida perfecta, podríamos llegar a los 100 años con una vida plena. Claro. Estamos más o menos diseñados para eso, para 100, 120 años inclusive. Pero no llegamos. No llegamos porque Por los ni malos nos alimentamos hábitos, ¿no? correctamente. Tenemos en la vida moderna, por desgracia, una gran cantidad de agentes externos. Cuando hablamos de radicales libres, Y la cantidad de comida hay de dos clases de chatarra radicales y de libres. todo Sí, eso. tú lo acabas de decir. Hay comida chatarra. Los radicales libres ya vimos que los producimos nosotros dentro de nuestras células. Son los radicales libres endógenos o internos. De esos no nos salva ni Dios Padre. Claro. ¿Sí? Pero están los exógenos, los externos, los del ambiente. Cuando salen por el escape de un coche los gases de combustión y los respiramos, estamos respirando radicales libres. Cuando nos exponemos indiscriminadamente a la luz del sol, los rayos ultravioleta nos están dando radicales libres al contacto con la piel. A lo mejor los preservativos que tienen los productos esos para que se conserven más tiempo. Todos los conservadores, aún los más sanos, son una fuente de radicales libres. Son Exactamente. productos químicos ajenos a nuestra alimentación. Y no se ha encontrado, bueno, ahorita ya se ha encontrado mucho. Ahorita, por ejemplo, en vez de muchos, no voy a decir nombres comerciales, pero en vez de muchos de los preservadores que le ponen a los alimentos, que son productos químicos artificiales, se están usando productos químicos derivados de los cítricos, los citratos, y dice preservado con citrato. Y fructuosa también, ¿no? Y con fructosa y fructofuranosa y todo ese tipo de cosas como preservativos. Y entonces Poquito son mucho mejor. menos dañinos. Claro. Pero hay otra cosa que produce una gran cantidad de radicales libres, la mente. Una mala El estado anímico, claro. Una mala actitud ante la vida. Una vida en la cual nosotros estemos continuamente con emociones negativas, ira, avaricia, envidia. Todas ¿sí? las Todo eso. doncellas esas que andan por ahí. ¿Y por qué producen radicales libres? Porque no sé si te has dado cuenta, yo creo que todos lo hemos vivido. Después de un día de muchísima tensión, de mucho trabajo, llega uno a la casa y dice, estoy como si me hubieran apaleado. Está uno cansado físicamente, cuando lo que realmente estuvo en tensión fue la mente. Pero es que no nos damos cuenta, Juan Cristóbal.
Resulta que al estar tensos, inconscientemente todo nuestro cuerpo se está tensando. Por eso acabamos con el cuello como pata de silla, ¿sí? Tieso, tieso, tieso. Y por eso un masajito ahí nos cae rico, ¿sí? Porque están... Sí, está generando tensiones ahí, sí, ¿no? regenerando la tensión, están reavivando la circulación por medio de presiones, ¿sí? Porque nos estuvimos nosotros tensionando. Y si ya vimos que cada vez que el músculo se mueve, quema energía y produce radicales libres, pues estamos produciendo un exceso de radicales libres por estar tensionados, por tener una mala actitud de vida. Claro. De los problemas dicen que no hay que preocuparse, hay que ocuparse nada más. Exactamente. Sí. Ocúpate de tu problema, no te preocupes porque la preocupación no resuelve nada. No resuelve, sí. Al La contrario, ocupación sí lo resuelve, desgasta, ¿no? Sí. A Ciencia Cierta, el programa de divulgación científica, se despide de ustedes después de haberles mostrado esta primera parte, la interesante entrevista con el ingeniero Luis Santa Cruz, hablándonos acerca de la razón del envejecimiento humano.